Bien, el país y la reflexión de dos pensadores que piensan desde hace rato el país, que son Julio Bárbaro y Eduardo Fidanza, o Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro. La primera pregunta que les quiero hacer es cómo están viendo al gobierno y a la oposición. ¿Me toca a mí? Sí, por supuesto. Yo creo que la oposición para el gobierno es preferiblemente Cristina. Y en ese ejército derrotado de Cristina son tantas las deserciones que el sueño del gobierno de ser Macri o Cristina se disuelve. Entonces, hay dos errores. El de Cristina de creer que Macri chocaba y volvían ellos, falso. Y el de Macri de creer que se sentaba, gobernaban y eran geniales, también falso. Entonces entramos en una meseta de cierto escepticismo. Y el PRO es un partido que, digamos, solo no puede, necesita tener la grandeza de convocar a la unidad nacional. Podría ser importante en la medida que convoque a todos y nos saque de la crisis. Solo, para mí, no nos saca. Bueno, yo creo que el primer punto que tal vez se pueda plantear y que se está viendo en el transcurso de los meses es una cuestión de relaciones de fuerza. Porque yo creo que un gobierno, como es el gobierno de PRO o de Cambiemos, que es un gobierno no peronista, sin mayorías parlamentarias y en el contexto de un reajuste de la economía, es un gobierno estructuralmente débil. Y es un gobierno, y ahí vamos al punto, de que necesita construir día a día su consenso, y son consensos contingentes, son consensos provisorios, pero estructuralmente es un gobierno más débil. Ahora, esa oposición también le da o no le da al gobierno más chances. Mientras que tengamos un peronismo fragmentado, por cierto, y esto es evidente y es ya casi un lugar común, tendrá más chances el gobierno. Ahora, mi impresión es que el peronismo está fragmentado pero no está incomunicado. El peronismo ha empezado su proceso de reacomodamiento, su proceso de comunicación, su proceso de reunión. Mi hipótesis es que si se cumple una cierta ley histórica, el peronismo se va a reorganizar en torno a la figura que provenga de ese sector, que sea más prestigiosa o más potable en los sondeos. Esa figura es Sergio Massa, así que yo creo que hay que elaborar una hipótesis que lleva al peronismo hacia Sergio Massa. Me parece Es que decir, eso es no hacia candidatura fragmentada. No, porque además hay otra cosa, en muchos análisis aparece Cristina. Cristina tiene un caudal, Cristina tiene 25%, 30% y en el Gran Buenos Aires puede hasta representar un tercio del caudal de votos. Pero me parece que la declinación del kirchnerismo es inevitable, ¿no es cierto? Se mantiene Cristina porque la gente que dice mucha gente que hoy está padeciendo, dice, bueno, comparado con esto, el año anterior estábamos mejor, pero me parece que el derrotero de Cristina es declinante, y ahí me parece que va a haber seguramente y posiblemente un recambio. Ahora siempre se mantiene la pregunta, y ahí lo de Scioli, más allá del estilo de Scioli, es interesante. ¿Hay un peronismo más republicano, más pluralista? Porque hoy estamos, a mi modo de ver, y lo podemos desarrollar después, en una especie de primavera de pluralismo político. El tema es si eso es sostenible. ¿Eso es así, Julio? Sí, pero coincido plenamente. Pero me parece que coincido en lo de Massa, que Cristina, como lo digo hace 3 años, que su poder, digo, el partido que surge del poder desaparece cuando se pierde. Y lo de Menem fue lento, se fue ganándole a Néstor. Pero, digamos, las prebendas duran, los recuerdos también, algún fanático perdido, pero eso se acabó. Me parece que el nervio de este debate es si el gobierno acierta a un rumbo que conforme a la sociedad o no. Y este es el gran tema. Digo, yo apoyé al gobierno no porque sea del PRO, sino porque apoyo a la democracia. En esto me diferencio de Scioli, porque él dice lo anterior. Lo anterior era autoritario, punto. Digo, yo era enemigo para ellos. No perseguían a las multinacionales, perseguían a los disidentes. Está claro. Entonces, lo anterior no es más o menos así, no es solo lo económico. Políticamente aquello era la negación de la democracia. Y también la negación del último Perón. Tomaba del último Perón los que expulsó de la plaza, no los que nos quedamos. Entonces, esto es así. Ahora, el gran tema
es el acierto del gobierno. Yo que apoyé al gobierno, me da margen para que lo apoye hoy, y yo digo no. No me lo da. Primero porque no tiene aliados. Es un gobierno, digamos, de gente elegante, pero cual, digamos, uno los apoyó como obligación, porque nacieron ricos, hay que apoyarlo desde los pobres. Digo, es patronal, ¿no es? Pero en alguna medida esa política no es acertada. Y ese desacierto le da un lugar a la oposición que, si fuera al revés, si Macri hubiera conformado a sus votantes, no estaríamos en esto. Ahora, Julio decía recién que el gobierno necesitaba ampliar sus alianzas. Y eso me gustaría que profundicen los dos un poco, si es que esa alianza se tiene que profundizar hacia el peronismo y con proyectos electorales también. A mí me da la impresión que el gobierno no es que esté aislado. El gobierno, Cambiemos, incluye adentro al radicalismo, que es el segundo partido histórico de la Argentina, incluye a Carrió, con lo cual la inclusión de Carrió garantiza el concurso de una cantidad de sectores progresistas. Ahora, la pregunta efectivamente es esa. ¿Qué hay más allá de lo que el gobierno tiene? Y más allá de lo que el gobierno tiene es la chance de conseguir alianzas hacia el interior del peronismo. Vuelve a plantearse la cuestión de siempre. Todas las fuerzas no peronistas parece que terminarán necesitando la llamada pata peronista, ¿no es cierto? Un soporte al interior de esa fuerza que responda al peronismo. Es paradójico, porque si uno ve la historia política de Macri, lo recordaremos, Macri estuvo en algunos momentos anteriores como un candidato de alguna fracción del peronismo, o simpatizando con él una fracción del peronismo. Pero como yo digo, en la obra que se desarrolló el año pasado, Macri vino a representar a las fuerzas básicamente no peronistas de la Argentina. Entonces, ese logro, que además hay que recordar esto, y es importante, gana Cambiemos y obtiene la mayoría en un escenario de balotaje, pero la sociedad, yo no creo en la división ideológica de la sociedad argentina, pero la evidencia de la división electoral es muy clara, de modo que hay que atender a esa otra mitad. Si nosotros vemos la evolución de la imagen del presidente y la aprobación del gobierno, el gobierno empieza con más de 60 puntos, pero ahora llega a un momento en que le responden casi todos los votantes que obtuvo, y algunos más, pero digamos, la sociedad está en una situación donde la mayoría, una mayoría breve, aprueba el gobierno, pero hay todo otro sector que está mirando, algunos que es la fracción, digamos así, del 30% de Cristina, que está en la franca oposición. ¿Qué es una mayoría breve, Eduardo? Y una mayoría breve son 52, 53, 55%, ¿no es cierto? Ahí hay después una franja de un 30% expectante, y después hay otro 25-30% francamente opositor. Ahora, ¿qué nos enseñaron durante 15 años los sondeos hechos mensualmente? La legitimación, esto es la aprobación de un gobierno, en el corto plazo se puede deber a razones políticas. En el mediano plazo tiende a hacerlo por razones económicas. Y esto el gobierno lo sabe bien. Hoy el sustento de Cambiemos es más bien político, porque la gente no quiere volver al gobierno anterior, o la mayoría no quiere volver al gobierno anterior. Ahora, en el mediano plazo, que puede coincidir con el año que viene, la legitimación viene por una mejora de la situación económica. Y yo creo que esa es la esperanza y la desesperación del presidente, llegar a esa fecha con una mejora sustantiva de la condición económica. ¿Eso para vos votante te parece más importante que una alianza con sectores peronistas? No, bueno, es que la veo francamente difícil. Yo lo veo difícil. Ahora tenemos que pensar algo. Pocos electores en una democracia moderna se van a mover por un acuerdo de sectores políticos o de dirigencias políticas. Vuelvo, ¿cómo se obtiene la voluntad del votante? Con decisiones políticas, pero sobre todo con mejora de la situación económica. Entonces, este es el punto. Julio, la tesis tuya de que se tiene que abrir hacia el peronismo. No es hacia el peronismo, saquemos el peronismo. Acá el problema de la Argentina, si lo tomamos desde la vuelta a la democracia, aquí es todo decadencia. Aumenta la pobreza y la concentración económica da una sociedad que es cada vez más fracturada. Esa es digamos,
el tema central de la Argentina era una sociedad integrada con una distribución de la riqueza, y hoy la concentración es tal que esperar la inversión no cambia nada. Es decir, aquí lo que está planteado es que los grandes grupos, desde la telefónica a los supermercados, lo que vemos en el supermercado, gana más el intermediario que el productor. ¿Y eso qué implica? Además, el intermediario es extranjero y el productor es nacional. Ahora viene esta invasión de importaciones. Hay como una idea de un liberalismo que tantas veces se ensayó, tantas veces destruyó. Yo no pongo al peronismo, porque el radicalismo pensaba lo mismo, el frondicismo pensaba lo mismo. Digo, en la medida en que el comercio derrote a la industria, en que el puerto y la aduana desarmen al interior, el país entra en una crisis. Y hoy estamos al borde. No se le puede pedir más a la gente. Con lo que le sacan los privatizados, con lo que se llaman los teléfonos, los laboratorios, los supermercados y los bancos, al argentino medio no le queda para pagar la luz y el gas. Entonces, lo único que tiene que hacer un gobierno es pararle el carro a los grandes. No da para sacarle más a los chicos. Y yo no soy socialista, ¿eh? Yo creo en la iniciativa privada. Ahora, aclaremos lo siguiente. La concentración del capital es tan nefasta como la burocracia. Sí, Julio, pero... Ese tema... Ahora, si el Estado no le pone límite a los ricos, no tiene autoridad para conseguir nada de apoyo de los demás, del resto ya. Dejémosle el último minuto, Eduardo, ¿verdad? Porque tengo un minuto nada más, Eduardo. No, perdón. Lo que yo te quiero decir es esto, Julio. La concentración económica no pudo haber ocurrido en los últimos 8 meses. No, acá hay dos gobiernos de derecha, el de Cristina y el de Macri. Bueno, no, los dos son de derecha. Vale, en eso firmo, vale esa aclaración. No, claro, uno es democrático, el de Macri, y autoritario, el de derecha de Cristina. Pero de derecha son los dos. Le agradezco a los dos. Una pausa.